Piali, no toca Lilical Row. Estamos aquí al inicio de esta hermosa ciudad localizada en el municipio de Atzompa, en Oaxaca. Y bueno, recuerden que hoy, cuando el sol alcance su cenit, estaremos iniciando Omeacatl. Y Omeacatl es un tonali muy importante porque es el nombre calendárico de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Así que bueno, estamos en un lugar maravilloso en donde vivía la realeza de todos los que habitaban en la zona de Monte Albán y en esta zona de Atzompa. ¿Cómo te sientes aquí, Ro, en este La lugar? verdad que impresionada, impresionada y encantada porque no hay nadie en las ruinas hoy. Entonces vamos a tener un Exacto. muy buen disfrute. Lo Sí. vamos a disfrutar y cuando el sol alcance su cenit vamos a invocar a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, para hacer un viaje hacia adentro y reconocer nuestra fortaleza, Oh. nuestra divinidad. Bueno, nos vemos al rato, seguimos con esta lectura. Timota. Este tonali es del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, el oriente. Toca vestirse de rojo, combinarse con estos bellos colores de la zona, la paleta de Oaxaca. Allá hacia atrás vemos Monte Albán y hacia acá pues Atzompa. Este es Atzompa. Bueno, es un sitio zapoteco. El nombre en zapoteco no lo conozco y tampoco hay aquí en la información en el sitio está el nombre. Sin embargo, está el nombre en náhuatl, que es Atzompa, y dice que significa A de Atl, agua, y Tzompa de Tzontecomeco, que es el Tzonteco, la cabeza, y pan de lugar. Entonces dicen que es sobre el lugar, sobre la cabeza del agua. Eso es lo que traduce. Pues es un lugar que supongo estuvo, o desde aquí se veían los grandes depósitos de agua o río, supongo. Y allá al fondo de aquel lado está ubicado Monte Albán. Por eso se dice que Monte Albán era el sitio de la ritualidad y aquí era la zona donde pues vivían todos esos hombres principales importantes que regían toda esta área, ¿no? Dicen la zona residencial. Bueno, pues miren qué bonito es Atzompa. Esta es una primera parte, ahorita voy a seguir recorriendo y les iré compartiendo. Vean qué bonito se ve desde aquí, desde esta plazuela, las nubes allá. Excelente, no, nuestro México es precioso y Oaxaca no se queda atrás en todas las bellezas que tiene. La cultura zapoteca, aquí, un vestigio de ella. Aquí apreciamos otra estructura. Bueno, recuerden que el pueblo zapoteco, pues es el pueblo Benitzá en su lengua zapoteca. Hay tantas lenguas que hay aquí en nuestro México querido que aprender. Vean qué bonito paisaje, desde aquí las nubes. Vean, allá hay un ave entre los arbustos. Acaba de pasar un sopilote, un cuautli. Y bueno, esta avecita, no sé qué sea, me voy a acercar más. Omeacatl, 2 carrizo. En el numeral 2 tenemos a Tlaltecuhtli, la tierra. Qué mejor ejemplo de esta tierra maravillosa que este lugar aquí en Atzompa, en la zona arqueológica, que bueno, es conocido también como la cantera. De aquí se obtenían las piedras. Vean qué precioso. Y sucede algo muy curioso aquí con las rocas. Hay una parte de la roca que hace como si fuera un fósil, como figuras. Bueno, pues sabemos que este señora, la tierra, viene acompañada del Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. Este colibrí nos va a ir guiando hacia la otra parte de la zona arqueológica que les iré presentando. Y tenemos en el signo Acat, que es el carrizo, que es ese que agarramos para iniciar nuestro camino de los guerreros, por la senda de los guerreros. Acat tiene como regente a Iztlacoliuqui, que sabemos que es una advocación del mismo Yayauqui Tezcatlipoca, que como les decía hace rato, Omeacat es uno de sus nombres calendáricos. Bueno, pues Iztlacoliuqui nos habla de
cerrar los ojos, mirar hacia adentro, hacia ese espacio de silencio y transformación. Esta sendera hacia nuestro subconsciente es la que vamos a iniciar hoy con Ome Acat, para encontrarnos con ese Yayauqui Tezcatlipoca, espejo de obsidiana, y descubrir la luz que hay en nosotros. A veces andamos cansados, tristes, deprimidos, bueno, pero en la oscuridad es donde se encuentra la luz, y en ese Yayauqui la vamos a hallar. Y ahí tenemos una planta de la familia de los magueyes que tiene su quiote, vean qué bonito, y allá las flores, para recordarnos la grandeza. ¿Se acuerdan de esa estrella maravillosa? Acuérdense, miren, me voy a hacer más para acá para que la vean. Ahí está, es una planta del tipo del maguey, y arriba vemos el quiote y arriba las flores. Acuérdense que la regente de esta octava trecena es la señora Meyahual, y Meyahual es una estrella que trajera Ejecatl aquí a la tierra, se fusionara con ella, se hicieran un árbol con una rama florida, y esa rama florida es la doncella, que cuando su abuela, la Tzitzimime, que es un ser descarnado, bueno, no es descarnado, es un ser viejo enjutado, eso sí es. La piel se le pega tanto a los huesos porque está tan antigua que se le notan y pareciera que no tiene carne, pero sí tiene. Y tiene unos ojos así, muchos ojos por todos lados, porque ella es la encargada, junto con toda la Tzitzimimej, de que las estrellas no desciendan al Tlalticpac. Pero esta estrella pues se vino con Ejecatl. Entonces la destruyen, la despedazan, y cuando Ejecatl la encuentra, junta los fragmentos, el más grande hace un hueco en la tierra, lo coloca ahí y llora Ejecatl. Y al llorar, ese segmento empieza a palpitar y Ejecatl le concede a esta estrella una vida vegetal, y es nuestro maguey, Meyahual, la regente de esta octava trecena, que nos nutre, nos alimenta y nos da el pulque, que es la misma savia de la planta, el licor divino que nos crea estados alterados de conciencia, porque precisamente eso hace, nos conecta con esa divinidad que no está fuera sino dentro de nosotros. Pues sigamos el recorrido por este camino maravilloso a llegar a la otra parte de esta zona arqueológica. Esta es la sección que se conoce como el edificio de la plaza. Y bueno, ciertamente es una plaza, un centro, un área más bien, que está rodeada por unos basamentos. Miren, me voy a colocar más al centro. Ahí vemos un montículo. Vean qué bonito cielo. Este montículo está al centro de este cuadrado y vemos allá un basamento. Hacia acá vemos otro. Por ahí es el acceso. Aquí tenemos otro basamento. Vean, 4 basamentos. Ese está allá y aquí está. Este es el edificio de la plaza. 4 basamentos y un centro. ¿De qué estamos hablando? De un quincunce, ciertamente. Vean qué precioso lugar. Con razón, todos estos pueblos eran llamados los pueblos de la lluvia, de las nubes, el agua, cómo no. Vean qué cielo, qué mar primordial. Arriba, como es arriba, es abajo. En este espacio denominado la plaza, bueno, pues estamos hoy, 7 de agosto, recibiendo el tonali Ome Acatl. Nuestro Señor de la Noche es este que está alcanzando hoy su cenit, que es Tonatiuh. Este tonali Ome Acatl, recuerda que va a ir desde este mediodía hasta mañana 8 de agosto. Ome Acatl, el guerrero arquetípico, Yayauqui Tezcatlipoca, en su nombre calendárico. Y bueno, yo me voy a colocar aquí al centro de este gran quincunce y seguimos con esta lectura maravillosa. En el numeral 2 tenemos a Tlaltecuhtli, que es la tierra. La tierra Tlaltecuhtli está normalmente así, en una posición de parir. Hoy nos acompaña esta tierra maravillosa. En esta posición, aunque nos cueste trabajo, vamos a representarla y a pedir que toda la fuerza de la tierra que nos ayuda
a nacer en este plano y que nos va a devorar para que nos integremos a todo el sistema, sea de nosotros. A ver, háganlo, hagan la posición de la Tierra 1 minuto y medio. Bueno, sigamos, miren, aquí estamos en esta plaza maravillosa, una zona ritual de este gran complejo maravilloso que es Atzompa. Con esta hermosa vista de este lugar de Atzompa, vamos a hacer nuestro conjuro. Recuerden que estamos ya iniciando la senda de los guerreros, nuestro propio camino florido. Aquí cantan las aves, sopla el viento, se siente la vibración de la tierra. Hoy yo mismo soy Ome Acatl. Me asumo como un gran guerrero en una batalla florida. Que la fuerza de Tlaltecuhtli ascienda desde la planta de mis pies hasta mi corazón. Que ese pulso me recuerde que soy grandioso, que lo divino me habita. Que sea yo un reflejo de este tonali, que sepa mirarme en el espejo humeante de obsidiana, que sepa entender el canto de las aves, que las plumas de Quetzalhuitzilin sean para mí. Ixtlacoliuqui tiene vendada la vista, pero sobre su cabeza está posado el quetzal. Así yo hoy recibo el mensaje que me trae Quetzalhuitzilin y recuerdo que soy un ser de Anáhuac. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, pues voy a seguir el recorrido y si encuentro algo interesante, se los comparto. Timotasquemostla.